Les bendigo en esta jornada tan fresquita, tan fresco, pero hemos predispuesto venir a la casa del Señor. Hay un plato especial en esta noche. Amén. Algo humeante, ¿vio? Cuando hace frío así, qué lindo que... Bueno, pero es del Espíritu Santo de Dios. Bueno, este mensaje es el poder de Pentecostés, parte number 2, amén, número 2. Así que, bueno, estuvimos viendo el domingo pasado de que era una conmemoración importante. Pentecostés es comienzo de algo grande, irrefrenable. No hay demonio que pudo frenar ese poder, ese ímpetu. Allí que vino en Pentecostés de parte del Espíritu Santo de Dios. Y estuvimos hablando en días anteriores del domingo, ¿no es cierto? La semana pasada, las semanas anteriores, del Cristo resucitado. Y tengo precisamente una palabra, después vamos a ver un video, ¿no? Pero vamos a leer esta palabra donde el Cristo resucitado habla precisamente a un grupo de discípulos de la palabra y también de Pentecostés, ¿no es cierto? Mire qué interesante este pasaje de Lucas 24:46. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, le dice Jesús, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén. O sea, tenían que esperar hasta que seáis investidos del poder de lo alto. O sea, Jesús les dice, evidentemente van a tener que esperar. Ustedes saben que cuando usted quiere algo grande, 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 tiene que saber esperar. Amén. Entonces debe esperar. Y ellos tuvieron que esperar 10 días. ¿Y cómo se imagina usted que habrá sido ese día de Pentecostés? Mire, quiero presentarle un video que solamente el Espíritu Santo se le puede haber ocurrido, porque justamente antes de venir para acá, un hermano me envió, y bueno, la verdad que estoy profundamente agradecido porque mi impacto es pequeño, es cortito, pero ilustra lo que sería esa llegada del Espíritu Santo en Pentecostés. Vamos a ver el video, vamos a recrear un poco aquel evento tan poderoso que fue Pentecostés. Después vamos al mensaje. Adelante. Ahora ya podemos dejar este lugar. Un aplauso al Espíritu Santo de Dios. Amén. Gloria a Dios. ¡Qué bueno! Había fuego en ese lugar, fuego que nunca pudo ser apagado.
y verdaderamente que todavía arde en la iglesia del Señor. Amén. El Espíritu del Señor está con nosotros y debemos entender lo que significa Pentecostés. ¿Sabe por qué? Porque Pentecostés se puede repetir en nuestras vidas. Porque la venida del Espíritu Santo es fuego poderoso que viene a aquel que espera, que busca, que clama, que anhela. Hermano, el Pentecostés se repitió desde ahí hacia adelante, hasta ahora. Y muchos hemos recibido esa presencia poderosa, esa investidura de poder. Por eso podemos predicar con alegría, podemos predicar con confianza. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Si Dios es con usted, ¿quién podrá contra usted? Si la lucha es contra demonios, hermano, para Dios es todo fácil, para Dios es todo muy sencillo. Hace falta tener confianza día tras día en la presencia de su Espíritu Santo que nos habilita a hablar, a predicar, a darle batalla al enemigo, porque Dios está con nosotros, no seremos avergonzados. Amén. ¿Quiere dar un aplauso al Señor, amado? Gloria a Dios. Aleluya. Así que bueno, vamos a entender un poquito más el tema de Pentecostés, porque Pentecostés habíamos dicho el domingo que era una promesa cumplida, una palabra profética que se realizó finalmente. Eso lo dijo Pedro, ¿no es cierto? Este es el cumplimiento de lo que habló el profeta Joel. También fue una oración contestada, porque Jesús dice: yo le rogaré al Padre y Él enviará al Espíritu Santo, ¿no? Y como hemos leído al Cristo resucitado, debían esperar. Desde Jerusalén venía la bendición y ahí mismo en Jerusalén vendrá un día Jesucristo por segunda vez sobre la tierra. Y esa es la promesa que nos dejó el Señor y se irá cumpliendo de acuerdo a sus planes, ¿no? Pero Pentecostés, vamos a ver el primer punto en esta noche, es poder, es poder. Por eso me impactó este pequeño video que hemos acabado de ver, porque está evidenciando el manifiesto poder de Dios del cielo, empoderando sí a sus discípulos, y así lo dijo el Señor y así fue manifiesto. Entonces dice Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que había que impulsar la iglesia desde Jerusalén a todas las partes del mundo. Entonces, lo que significa Pentecostés es poder, poder de Dios. Hace muchos años, en el siglo pasado, podemos decir, ¿no es cierto?, cerca de tal vez 1960 aproximadamente, 70, había una bruja de Inglaterra. Es una mujer que se había criado en los barrios más pobres de Londres. Una mujer que sufrió mucho de pequeña, pobrecita, en realidad porque perdió a su madre. O sea, en realidad la madre los abandonó a ella y a todos los hermanitos. Y ella sufrió esa orfandad, un padre alcohólico, una madre que no resistió más el maltrato del padre y que huye de la casa, ¿no es cierto? Y ella se crió en las calles de Londres, en medio de una pobreza tremenda, extrema. Cayó en la prostitución, en la droga y finalmente se mete en la brujería. Usted puede ver ahí en YouTube el testimonio de ella y póngale Doreen Irving. Doreen Irving con 2 Doreen con 2 Y ella cuenta parte de su testimonio, es muy impactante. Yo hace muchos años tuve el libro que cuenta ella, su vida, su testimonio, es poderosísimo. Lamentablemente, como suele suceder, los libros se desaparecen.
Así que estoy en plan de conseguirlo como sea de nuevo. Pero una de las cosas que ella cuenta en su biografía es que un día ella, como bruja, había sido nombrada la reina de las brujas en Europa por el poder que tenía. Por el poder que tenía. Entonces había obviamente incorporado muchos demonios. Ella tuvo comunión con el mismo Satanás, ¿no es cierto? Y las cosas que hizo para tener ese poder son terribles, ¿no? Y bueno, ella tenía el poder de hacerse invisible, así que imagínense, ¿no es cierto? Entonces le nombraron la reina de las brujas en Europa en aquella época. Bueno, entonces como sabía y solía suceder lo que ella cuenta, ella muchas veces perturbaba, molestaba espiritualmente a las iglesias cristianas. Hasta que un día dice que pasó por una zona y había una gran campaña evangelística al aire libre. Entonces ella ingresó, pero para molestar espiritualmente. Y ahí se llevó la gran sorpresa cuando descubrió que había un poder mucho más alto, un poder más tremendo de lo que ella había conocido. Había allí en ese lugar un poder más grande que Satanás. Entonces ahí mismo en esa campaña ella se entrega a Cristo y le expulsan, dice, 47 demonios que estaban controlando su vida. Y estaban, así que estuvieron meses para liberarla. Así que fue una batalla ardua, pero finalmente les dieron libertad y ahí se convierte totalmente. Y dicen, además del poder que le impacta a ella, porque ahí se convierte, es darse cuenta que había un poder más grande, un poder más grande. Pentecostés es poder de Dios para con la iglesia. Amén. Por eso no puede haber un creyente que anda atemorizado. No, vaya a saber si no me hicieron hechicería. Pastor, venga a orar por mi casa, que en mi casa hay una brujería. Bueno, si hay una brujería, échela fuera en el nombre de Jesús. Amén. Está bien, bueno, el líder puede ir. ¿Está bien? No hay ningún problema, porque al principio nos cuesta el tema, ¿no es cierto? Pero créame, el poder más grande sobre la faz de la tierra es el Espíritu Santo de Dios actuando a favor de la iglesia, a favor del pueblo de Dios. Por eso no tiene usted que tener temor. Dios está con usted. ¿Quién entonces estará contra usted? Así dice la Biblia. Amén. ¿Usted lo cree? Entonces Pentecostés es poder, necesitaban poder. La batalla era espiritual, la batalla era poderosa, la batalla era contra demonios, contra demonios. Y cuando dice, me seréis testigos, quiere decir, esa palabra testigos es la palabra mártir. Entonces, ahí viene, se forja, en el griego, no mártir. Se forja una palabra que, bueno, significa solamente morir. ¿Está bien? Un mártir es el que muere por una causa. Pero en verdad, hermano, es eso, que finalmente ellos habían encontrado el máximo poder del universo a través de experimentar el bautismo del Espíritu Santo, a través de experimentar la presencia del Espíritu Santo, que ya no le tenían miedo a nada, porque su vida era eterna. Tanto anhelaron ese poder, el poder vino y nunca más le pudieron frenar. Entonces, hermano, bendito el hombre y la mujer de Dios que se da cuenta que la iglesia de Jesucristo es la institución humana más poderosa sobre la faz de la tierra. ¿Qué opina usted? Entonces el cristiano también debe plantearse algo. Cuando viene el Espíritu Santo, viene el poder de Dios para vencer el poder de la carne. El poder de la carne.
Porque muchas veces, hermanos, no vamos a estar en brujería ni hechicería. Obviamente que no vamos a estar. Somos cristianos, ya nos convertimos, dejamos esas prácticas satánicas, obviamente, ¿no es cierto? Si alguna vez la practicamos. Pero muchas veces el poder de la carne es el enemigo. El poder de la carne batalla contra el cristiano. Y bueno, Satanás también, obviamente, aprovecha, ¿no? Pero el Espíritu Santo es fundamental. Hace tantos años leí un libro que contaba la experiencia de David Wilkerson al fundar una institución para rescatar a los drogadictos. Y él se dio cuenta que los drogadictos que vencían la abstinencia de la droga eran aquellos que habían anhelado y recibido el Espíritu Santo. Aquellos que habían sido llenos y bautizados con el Espíritu Santo tenían el poder para vencer los apetitos de la carne, del cuerpo, que le pedía más droga, más alcohol o lo que sea, ¿no? Entonces, es tan importante que lo entendamos, ¿eh? Hay batallas grandes. Hay batallas tremendas, hay batallas en tu vida que tal vez no has podido vencer. Sí, obviamente que el maligno está detrás de todo eso, pero es la carne que necesita ser sometida al poder del Espíritu Santo de Dios. Amén. Créame, pide el bautismo del Espíritu Santo, pide esa llenura. Pida ese Pentecostés personal, pida la presencia del Espíritu Santo, porque ahí está la clave del poder para vencer y para salir adelante. Amén. Entonces, Hechos de los Apóstoles es un testimonio extraordinario de que nada es imposible para el pueblo de Dios. Y conquistaron el imperio más grande de la época. El imperio más grande de la historia fue el imperio romano. Un imperio que enseñó que el orden y la disciplina es fundamental para ganar las guerras. Muchas veces el imperio romano ganó guerras no por la numerosa cantidad de soldados que tenía, sino por la disciplina y el orden en la batalla. Entonces venían las hordas, salvajes de los bárbaros, como de hecho le decían, y ellos les vencían porque tenían una disciplina estricta y estaban súper bien organizados. Cuando el Imperio Romano avanzó sobre la tierra de Israel, ellos verdaderamente fueron finalmente vencidos. Pero la Iglesia del Señor demostró que la batalla es espiritual, que la batalla es del Espíritu Santo y que la batalla sobre la faz de la tierra la ganan aquellos que son disciplinados espiritualmente. Porque conquistaron el imperio romano y aquel tremendo imperio de repente se encontró que había un único y soberano creador del cielo y de la tierra. Amén. Pentecostés también es un impulso sobrenatural para orar. Pentecostés, además de ser poder para los hijos de Dios, para la iglesia del Señor, es también un impulso extraordinario para tener una comunión plena con Dios. Esto es muy importante de que usted lo entienda. Esto es una verdad asombrosa y yo diría humillante. ¿Por qué asombrosa? Porque es algo muy profundo. Solamente con el Espíritu Santo podemos orar de verdad con Dios. Porque Dios es espíritu y es el Espíritu Santo que viene a nuestro espíritu, de manera que podemos estar en comunión con Dios en todo lugar, en todo momento, en toda circunstancia. Nuestro espíritu se eleva delante de Dios, que es espíritu. Y es el Espíritu Santo fundamental para que eso suceda. El Espíritu Santo viene a nuestro espíritu, nos da vida, nos da comunión con el Padre. Y eso es lo que perdimos en el huerto del Edén. Por eso, Efesios 6:18
Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu con mayúscula, o sea, en el Espíritu Santo. O sea, está hablando de la oración impulsada, promovida por el Espíritu Santo de Dios. Entonces dicen, orando en todo tiempo, en toda oración y súplica en el Espíritu Santo y velando en ello. Fíjese, una cosa constante, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces yo digo, es asombroso porque es sobrenatural. Y es humillante, ¿por qué? Porque derrota toda autosuficiencia humana. Nosotros creemos, porque somos seres proclives a la religiosidad, que si nosotros decimos tal cantidad de palabras, repetimos y dale que dale como un loro, vamos a tener delante de Dios una audiencia. Entonces podemos decir, bueno, lo logré, yo sé orar, yo sé orar, porque aprendí las palabras claves. Y no se trata de eso, amado, se trata de la comunión de tu espíritu con el Espíritu Santo de Dios y elevado al Padre. No hay forma, no hay manera. Es la oración más elevada. Cualquiera puede orar repitiendo palabras, frases aprendidas. Eso lo puede hacer cualquiera. Pero que tenga comunión de verdad con Dios, necesita el Espíritu Santo del Señor. Entonces nosotros oramos con el Espíritu Santo, o si no, no oramos de verdad, con profundidad. Amén. Entonces es humillante, claro, es humillante para el yo, para el ego. Que decimos, nosotros tenemos muchos cursos, hemos hecho hemos hecho ELI, hemos hecho un montón de cosas. Yo tengo un montón de libros, yo he aprendido, sí, yo tengo mucha experiencia, me dijo uno. Yo he ido a muchos campamentos, pastor. ¿Y? Bueno, ¿dependemos del Espíritu Santo o no dependemos nada? Y es ahí, amado, lo humillante para el ser humano, que se cree que se la sabe toda. Entonces es muy importante que entienda eso. Mire, Judas, capítulo 1, el Judas, pero bueno, ¿no? Pero dice, vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. O sea, ahí está la clave fundamental. Así que Pentecostés, hermano, era la clave fundamental para que la iglesia que nacía en Jerusalén orara delante de la presencia del Padre de verdad, de verdad. El Espíritu Santo viene y quiere venir a tu vida. Anhelá esa presencia del Espíritu Santo en tu vida, llenándote, porque va a ser la única manera que te eleva delante del trono de la gloria de Dios. Y es algo espiritual, la oración es algo espiritual, no es algo mental, hermano, en términos de decir, bueno, hago este acto religioso, digo estas palabras, entre comillas, mágicas y la cosa fluye. No es así. Es el Espíritu Santo teniendo cabida en tu interior. Usted tiene que entender eso de la oración, pero solamente el Espíritu Santo lo puede hacer. ¿Qué significa? Como dice Judas ahí, orando en el Espíritu. Es una posición espiritual. Es algo sobrenatural, asombroso, por eso le decía, ¿no? O sea, es una posición poderosa que solamente la vamos a experimentar cuando el Espíritu Santo de Dios tiene lugar en nuestro corazón. Entonces podemos tener el fluir del Espíritu hacia Dios. Cuando el Señor decía, permaneced en mí, es una permanencia, es una obra del Espíritu Santo en mi espíritu. ¿Está bien? Cuando decía el Señor, permaneced en mí, mis palabras permanezcan en vosotros. Pedid todo lo que quisieras y será hecho. O sea, esa permanencia es una ubicación espiritual sobrenatural, asombrosa, que va mucho más allá de lo que nosotros podemos hacer.
Por eso necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para orar. Dice, y Pablo le escribe de esta manera, en Romanos 8:26, de igual manera el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene no sabemos, pero el Espíritu Santo mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. O sea, el Espíritu Santo le pone las palabras adecuadas, el ímpetu adecuado, el contacto adecuado con el Padre. No hay otra manera, no hay otra forma. Entonces, ¿cómo se hace? Y bueno, hay que experimentarlo, pero hay que empezar a orar. Dios no se ofende, es más, Dios nos ama y valora aún el esfuerzo en la carne que hacemos para orar. ¿Está bien? Porque es muy importante entenderlo. Para aprender a nadar hay que tirarse a la pileta. Y si nunca nos tiramos a una pileta, nunca vamos a aprender a nadar. ¿Está bien? Así es la oración. La persona que se pone, aunque sea en la carne, para pedir, para recibir el Espíritu Santo de Dios. Dios lo valora. Dios no es que te desecha porque no has aprendido correctamente a orar. No se trata, no va por ahí el tema. Pero la oración más alta, la oración que llega sí o sí delante de la presencia del Señor, va a ser la oración de una persona llena del Espíritu Santo que eleva su espíritu delante de Dios. Y eso es algo sobrenatural. No lo podemos nosotros fabricar, nunca lo podremos fabricar. Ya te digo, Dios no desprecia a la persona que se pone con sus fuerzas físicas y mentales, porque va a crecer, porque va a aprender, porque va a recibir el Espíritu Santo, porque va a ser ayudado por el Espíritu Santo de Dios, porque por lo menos quiere orar. Dios valora esa actitud, porque por lo menos lo intenta. Y es mucho más valorable de la persona que nunca lo intenta. Pero sepa que el nivel más alto de comunión con Dios lo vamos a lograr solamente con la presencia plena del Espíritu Santo en nuestra vida. Amén. Así que no se me achique. No diga, yo no puedo, pastor, porque yo no tuve esa experiencia que tuvo usted o que tuvieron varios, que yo escuché, al final yo no puedo orar porque no tengo el Espíritu Santo. No, usted empieza por la carne y va a terminar en el Espíritu. Amén. Empiece, inténtalo, tírese la pileta y empiece a bracear y empiece a patalear. Y vamos a ver que en el río del Espíritu Santo usted va a empezar a nadar, amén, y va a ser escuchado, va a ser respondida su oración, aleluya. Por eso siempre a mí me impactó esta palabra que dice Zacarías 12:10, para que nos ayude a entender cómo es el tema, ¿no? Un tema sobrenatural. Y dice, derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y oración. O sea, va a derramar de su Espíritu Santo. De repente Jerusalén, los habitantes, está hablando, ¿no es cierto?, de Jerusalén, van a tener un impulso sobrenatural del Espíritu para orar delante de Dios, para clamar. Por eso, hermano, no por el ser humano viene la bendición, es por Dios que tiene misericordia del ser humano. Eso es muy importante que lo entienda. Ahí está la gracia, dice espíritu de gracia y de oración. ¿Qué significa gracia? Un regalo inmerecido, una ayuda inmerecida, una fuerza que no merecemos, pero viene para ayudarnos, viene para que tengamos comunión con Dios. Por eso la Biblia habla que aún el arrepentimiento viene de Dios. No es algo propio, sino que Dios nos permite con su Espíritu Santo, al ver nuestra condición, al ver nuestra búsqueda, Él nos ayuda y nos da arrepentimiento. Y de repente nos arrepentimos de verdad, para que toda la gloria sea para Dios.
y que ninguna gloria sea para nosotros. Amén. Si hay algo bueno que hemos logrado, que hemos, no sé, que hemos avanzado, que hemos, no sé, hemos, no sé, escalado algún nivel espiritual, es por la misericordia del Señor, por la ayuda del Espíritu Santísimo de Dios. Amén. Tercero, Pentecostés es purificante, es santificante, es una acción de limpieza, de limpieza. Por eso dice ahí Efesios 5, 25, 26, por ejemplo, dice, así como Cristo amó a la iglesia, se entregó a sí misma por ella, fíjese, a su pueblo. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado con el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarse a la iglesia a sí mismo, dice, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. O sea, repite, santa y sin mancha, sin contaminación. Dios quiere purificar nuestra vida, Dios quiere purificar a través de su Espíritu Santo a la iglesia. Y va a estar guiando y convenciendo de pecado a cada uno, para que podamos purificar nuestro corazón, nuestra vida, nuestra mente, nuestro cuerpo, para que seamos miembros de la iglesia gloriosa del Señor. Amén. La presencia del Espíritu Santo vino con viento. ¿Y sabe lo que hace el viento? Entre otras cosas, ¿no? Limpia. Se lleva la hojarasca, se lleva la mugre. El viento sopla, porque cuando sopla el viento del Espíritu Santo, no hay contaminación que pueda soportar. Usted sabe que la palabra espíritu y viento es lo mismo, ¿no es cierto? Y yo he visto algunos demonios que se manifiestan también con viento. Lo he experimentado en muchas ocasiones cuando hemos tenido que liberar en alguna familia, alguna casa, alguna persona. El demonio se va con viento, porque espíritu y pneuma y viento es lo mismo. Está bien, pero hay un viento más poderoso, que es el viento del Espíritu Santo de Dios. Cuando vino sobre los discípulos, ese viento recio, y lo primero que hizo y lo primero que hará el Espíritu Santo es limpiar de todo demonio, limpiar, echar fuera, desalojar los demonios del hombre y de la mujer que de verdad quiere algo de Dios. Amén. El Espíritu Santo quiere santificar tu vida. Amén. Y quiere santificar la iglesia. Por eso tenemos que entender. Nosotros no podemos pretender que el Espíritu Santo venga cuando amamos la contaminación, cuando amamos las obras del demonio, cuando amamos el pecado. Listo. El Espíritu Santísimo de Dios no va a querer saber nada con nosotros. Nadie es perfecto, pero por lo menos Dios nos exige anhelar la purificación, la santificación, la limpieza espiritual. Amén. Y ser perfeccionado. ¿Usted quiere ser perfeccionado? Bueno, 3 más o menos. Mire, muchas veces se minimiza el poder limpiador del Espíritu Santo de Dios. Y decimos, Dios es bueno, porque Dios es bonito. Pero quiero presentarle 3 pasajes, así en forma ligera, ¿no? Porque Ananías y Zafira le mintieron a la iglesia, queriendo hacerse ver que donaban una gran cantidad de dinero porque donaban una propiedad. Mentira. Pedro le dijo, ¿por qué has mentido al Espíritu Santo? No le has mentido al hombre, le has mentido al Espíritu de Dios. ¡Pum! Cayó muerto. ¿Usted todavía quiere el Espíritu Santo? Digo yo, ¿no? Porque el Espíritu Santo tiene un poder limpiador. Y evidentemente este hombre y su esposa no estaban en sintonía con el Dios santo, santo, santo. Dios no va a hacer eso porque sí, sino que esta gente lo que estaba haciendo
es burlándose de la obra de Dios. Segundo pasaje, dice que el apóstol Pablo, vamos a ver, por ejemplo, Hechos 13:6, recorriendo toda la isla de Pafos, allí se encontró a un hechicero, un falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el gobernador Sergio Paulo. Y el gobernador, un hombre inteligente, mandó a llamar a Bernabé y a Saulo, o sea, Pablo, en un esfuerzo para escuchar la palabra de Dios. Fíjese, había como una luz en ese hombre, decía, yo necesito la palabra de Dios. Lo mandó a llamar a Pablo y a Bernabé. Entonces, Elimas, el hechicero, que es lo que significa su nombre, se les oponía y estaba influenciando para apartar de la fe al gobernador. Entonces Saulo, o sea Pablo, lleno del Espíritu Santo, clavó los ojos en Elimas y le dijo, hijo del diablo. Qué carácter, ¿no?, que tenía. Enemigo de toda justicia, lleno de todo tipo de engaño y de fraude. Nunca dejará de torcer los caminos rectos del Señor. O sea, se oponía a la obra del Espíritu Santo que el Señor quería hacer en el gobernador Sergio Paulo. Fíjese. Y le dice, ahora la mano del Señor está contra ti y vas a quedarte ciego por algún tiempo. No podrás ver la luz del sol. Al instante cayeron sobre el mago, ¿no?, sobre el brujo, la sombra, la oscuridad. Y comenzó a buscar a tienta a alguien que lo condujera porque no veía, había quedado ciego. Y al ver esto, el gobernador creyó maravillado la enseñanza acerca del Señor. O sea, yo digo, ¿por qué Pablo actuó de esa manera? Porque nosotros, de parte del Espíritu Santo de Dios, no porque sí viene el Espíritu Santo a llenar nuestras vidas. Tenemos que, cuando Dios nos impulsa a limpiar, hermano, lo que se opone a la iglesia del Señor. Resulta que el Espíritu Santo quiere obrar, se oponen los brujos y decimos, ¡ay, qué lástima, mira vos, qué malo el brujo! No, amado, en el nombre de Jesús deshacemos toda oposición. En el nombre de Jesús hacemos la guerra espiritual. Por eso Dios nos llena con el Espíritu Santo de Dios. Y ordenamos todo principado y oscuridad de las tinieblas. Porque para eso tenemos el Espíritu Santo de Dios. Y para eso viene Pentecostés sobre la iglesia, hermano. Para limpiar esta generación también. Por eso no debemos dejar de orar por esta tierra, por este país, por esta nación, hermano. Tenemos autoridad para sujetar a los principados de las autoridades, los gobernadores de las tinieblas, para imponer límite a Satanás, que le encanta influenciar a los gobernantes para el mal, para que el reino de Dios no pueda avanzar. Y nosotros por eso tenemos, hermanos, que anhelar el Espíritu Santo de Dios. Porque Él nos quiere usar como agente de limpieza y de santificación para esta generación. Amén. Y si no usamos la palabra, si el apóstol Pablo no hubiera usado la palabra de parte del Espíritu Santo para desatar juicios sobre esa persona que estaba haciendo el mal sobre la tierra, y entonces Sergio Paulo no se hubiera convertido. ¿Se da cuenta de la responsabilidad que tenemos? ¿Y se da cuenta que el Espíritu Santo vino a limpiar también? O sea, quiere decir a sacar a los demonios que impiden el desarrollo de la obra de Dios. Esa es la autoridad que Dios nos quiere dar. Amén. Pero obviamente que tenemos que empezar la limpieza por nosotros, ¿no es cierto? Para poder después llevar limpieza a los ámbitos espirituales donde nos movemos.
tenemos autoridad, amén, para limpiar. Y mire, y lo dijo la profecía de Juan el Bautista. Se mandó una profecía de parte del Espíritu Santo. Juan el Bautista era lleno del Espíritu Santo, dice la Biblia. Mateo 3:11. Yo los bautizo a ustedes con agua, dijo Juan el Bautista, para que se arrepientan, pero el que viene después de mí, o sea Jesús, es más poderoso que yo y ni siquiera merezco llevarle las sandalias. Él los bautizará con Espíritu Santo y con fuego. Y tiene, me gustó esta versión, la nueva versión internacional. Y dice, y tiene el rastrillo en la mano. Decía que tiene a tu lado, tiene rastrillo. Y limpiará su era, recogiendo el trigo en su granero, y la paja la va a quemar con fuego que nunca se apagará. O sea, una de las cosas que quiere hacer el Espíritu Santo de Dios al venir, por eso el bautismo del Espíritu Santo que quería hacer Jesús, era limpiar su generación. Claro, Jesús ya lo hizo en su momento, ahora nos toca a nosotros. ¿Vamos a permitir que Satanás o los siervos de Satanás sigan operando en estas regiones? No, se lo impedimos en el nombre de Jesús. Quedan atados en el nombre de Jesús. Y esa es la autoridad que el Espíritu Santo nos da. Porque la tarea que quiere hacer Dios es a través de su pueblo, a través de sus hijos y a través de sus siervos. Amén. ¿Quién dice amén? Entonces póngase las pilas y anhele la llenura, la presencia del Espíritu Santo en su vida. Y la limpieza va a empezar por usted, claro que sí, tiene que ser así. La limpieza empieza por casa y empezamos, hermano, a limpiar la familia y vamos a limpiar todo lo que tengamos que limpiar en el nombre de Jesús. Amén. Por eso al demonio nos tiene miedo. Y por eso muchas veces el Señor nos ha mostrado los demonios que están detrás de personajes allí claves, fundamentales de la región. Por eso en el nombre de Jesús declaramos que Misiones es bendecida y Misiones es limpiada. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Denle un aplauso al Espíritu Santo. Aleluya. Gloria a Dios. Y bueno, y Pentecostés finalmente es valentía para predicar, un fuego poderoso. No había manera de callar a esta gente, no había manera. Mire qué pasaje más poderoso, Hechos 4:6. Y el sumo sacerdote Anás y Caifás, Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, o sea, estaba toda la tribu de los sumos sacerdotes ahí, y dice, poniéndoles en medio a Pedro y a los otros discípulos, le preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho esto? Porque habían hecho un milagro. Era Pedro y Juan, ¿no? ¿Se acuerdan de ese pasaje? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, esa es la clave, lleno del Espíritu Santo. Porque cuando fueron investidos con poder de lo alto, no había manera de callarlos. Había valentía en su palabra. Momentos antes lo habían dejado solo a Jesús en la cruz del monte Calvario. Desaparecieron los discípulos. Pero después de que Jesús se le presentó así resucitado y después recibieron el Espíritu Santo de Dios, vino una valentía extraordinaria. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, oíd. Y después termina, no voy a decir toda la predicación de Pedro, pero termina diciéndole, ¿sabe qué? Se tienen que arrepentir y bautizarse en el nombre del Señor, para que sean borrados vuestros pecados. Y los trató a ellos que eran los culpables de haber derramado la sangre inocente de Jesús. ¿Y quiénes eran estos? Anás, Caifás, Juan y Alejandro. Los mismos que habían llevado a la cruz a Jesús. ¿No se les ocurría a Pedro un poquito de miedo, de temor? No.
Pedro, lleno del Espíritu Santo, y esa es la clave, lleno del Espíritu Santo, les dijo a los asesinos, realmente, porque ellos tenían toda la responsabilidad de la muerte de Jesús, a los asesinos, sumos sacerdotes de la familia de los sacerdotes de Jerusalén, que ellos eran los culpables. Y en el santo nombre de Jesús se hizo este milagro. ¿Qué había pasado? Habían recibido el bautismo del Espíritu Santo. Habían recibido esa gracia de Dios, ese don de Dios. Habían recibido, hermanos, esa valentía. No le tenían miedo a nadie, a nada ni a nadie. Por eso, todos los discípulos del Señor Jesucristo, los apóstoles de la primera época, excepto Juan, todos murieron por predicar el Evangelio. ¿Por qué? Porque no le tenían miedo ni a la muerte. No le tenían miedo a nada ni a nadie, hermano. ¡Aleluya! Bendito sea el Señor. Por eso es tan importante, hermano, que podamos predicar. Mire, cuando ellos recibieron el Espíritu Santo, salieron a predicar con valentía. Y después de predicar con valentía, frente a los sumos sacerdotes, que eran los responsables de la muerte de Jesús, dice que se reunieron, el capítulo siguiente de Hechos, dice, se reunieron a orar, porque los amenazaron de mil formas. Se reunieron a orar, hicieron una gran reunión de oración, le dijeron, Señor, mira sus amenazas y conceda a tu siervo que sigamos predicando. Vino el Espíritu Santo de Dios, tembló ese lugar, fueron llenos nuevamente del Espíritu Santo. Y dice la palabra, y dice que salieron y fueron a predicar de nuevo. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta la secuencia? Vino Pentecostés, salieron a predicar, fueron amenazados, y fueron llenos del Espíritu Santo de nuevo y salieron de nuevo a predicar. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué significa? Que Pentecostés o el bautismo, la llenura del Espíritu Santo es la clave para la predicación. Pero la predicación es la clave para seguir siendo llenados del Espíritu Santo de Dios. ¿Entendió? Se lo explico de nuevo. Pentecostés fue la clave para que salieran a predicar. El Espíritu Santo es la clave para la predicación también. Para que haya un fuego poderoso y una valentía, un denuedo, dice la palabra, ¿no es cierto? Una tremenda valentía para abrir la boca y se nos llena del Espíritu Santo de la palabra del Señor, ¿no es cierto? Entonces, lleno, empezamos a predicar. Pero cuando ellos oraron, está bien, fueron llenos del Espíritu Santo de nuevo y salieron de nuevo a predicar. Entonces, es la clave fundamental para seguir siendo llenado del Espíritu Santo. Por eso, el cristiano, el creyente que no habla, no testifica de Jesús, no va a ser lleno del Espíritu Santo y no va a permanecer lleno. Si recibió algún bautismo de poder, no va a conservarlo. Si está negándose a dar el mensaje de la predicación de Jesús, que es sencillamente confesar a Jesús, nuestro Señor. Si nosotros no lo hacemos, entonces el Espíritu Santo no nos va a volver a llenar. Entonces esa es la clave para permanecer llenos del Espíritu Santo de Dios. Amén. Porque una de las cosas que hemos aprendido, ¿no es cierto?, lo que tenemos ya años en el Evangelio, que por más bautismo que hayamos recibido, si nosotros callamos, si no predicamos, se seca el pozo de agua, se seca el manantial de vida, se seca la catarata del poder del Espíritu Santo de Dios.
Tenemos que predicarte, es fundamental. Cuando nosotros estamos invitándote a la cosecha, estamos invitándote a la predicación de poder, a la siembra de la palabra. Lo que estamos haciendo es queriendo que seas lleno del Espíritu Santo y que vuelvas a ser llenado y que vuelva el Espíritu Santo a tu vida, que te vuelva a utilizar, que vuelvas a ser un instrumento en la poderosa presencia del Espíritu Santo de Dios y esa palabra, hermano, lanzada en el nombre de Jesús, dando testimonio de Jesús. Dios va a usar para que la iglesia sea afianzada entre la gente. Amén. Y que la gente se convierta. No hay otro método, no hay otra forma. El Espíritu Santo lo enseña. Por eso, hermano, en este año tenemos 2 Timoteo 4:2, que es la última exhortación que le hace el apóstol Pablo a Timoteo, a su discípulo, que dice: te encarezco delante de Dios que predique la palabra a tiempo y afuera de tiempo. Amén. En todo tiempo. A tiempo y fuera de tiempo, cuando parece que hay que predicar y cuando también no parece que tendría que predicar. Predicar de todas maneras, porque esa es la única forma que vas a permanecer lleno del Espíritu Santo de Dios. Amén. Y termino con este pasaje, amado, Zacarías 4:6. Y le voy a hacer muy directo, Muy directo, muy directo, muy directo. Todo depende del Espíritu Santo de Dios. Todo lo que compete a la iglesia, todo lo que compete a su vida, todo lo que compete a su ministerio, todo lo que compete a sus dones, a su vida como cristiano, como creyente, todo lo que compete a las cosas sobrenaturales del reino depende del Espíritu Santo de Dios. Amén. ¿Usted qué ministerio tiene? Bueno, no sé. Por más que sea muy oculto, que nadie te vea, pero la clave es el Espíritu Santo de Dios. Por eso, Zacarías 4:6, Dios mismo le dice a Zorobabel, que era el líder máximo político de aquella época, ¿no? Entonces respondió y me habló diciendo: esta es la palabra de Jehová a Zorobabel. No es con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice el Señor. Le puso ahí, sorpresa. No con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Sí, Zorobabel, está bien el ejército, está bien la fuerza. Mira, pero si no tenés al Espíritu Santo de Dios, listo, se te acaba. Vas a fracasar, vas a fracasar. Podrás tener una aparente victoria, podrás tener algunas cuestiones positivas por ahí, pero no vas a tener victoria. Así es la obra de Cristo en la iglesia del Señor sobre la tierra. Podemos tener apariencia de gran iglesia del Señor, pero si el Espíritu Santo no está actuando, no está obrando en nuestra vida, en nuestra congregación, hermano, todo se viene abajo. Tarde o temprano fracasamos. No es con fuerza, no es con espada, no es con ejército, es con el Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios.